Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más al canal de MP. Como siempre, mandarles un fuerte saludo al equipo que hace posible la realización de estos programas. Saludar a Santiago, como siempre nos acompaña. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Muy buenas noches aquí en España, desde la prisión condicional que nos han metido. A ver, sí, lo comentamos ahora. Como saben ustedes, yo siempre les digo, tienen que ayudarnos a hacer parte del trabajo, que consiste en suscribirse, comprobar las suscripciones, porque casualmente se borran, darle al like, darle a la campanita y sobre todo compartir los contenidos, ¿no? Hoy además tengo que decirles que por primera vez en mucho tiempo este programa es grabado. Y es grabado porque no lo podemos emitir en directo porque YouTube decidió cancelar, censurar las publicaciones en directo de este canal. Fue además hace 2 días en un programa en el que estaba yo. Según YouTube estábamos haciendo ostentación de armas de fuego, es decir, y yo creo que la única que podía tener sería esta, pero bueno, en fin, la excusa de siempre, porque estaban rabiosos porque habían tenido un viernes negro, les habían derribado a los norteamericanos varios aviones, habían destruido un radar de alerta temprana, en fin, las cosas cuando no van como a ellos les gusta, pues se enrabietan y tienen la salida de chuloputas de siempre. Es decir, pues te corto, ahora no juegas. Es decir, y en fin, bueno, pues a la espera de que los recursos puestos pues les haga recapacitar, pues no nos queda más remedio que grabar los programas. Tampoco es que sea una tragedia, pues al fin y al cabo, bueno, pues lo único que puede ocurrir es que haya una cadencia de 2, 3 horas entre la grabación y la emisión. Hombre, claro, si en ese intervalo ocurre algo, pues ustedes no lo van a ver reflejado en el programa, claro, pero simplemente es por esto, porque la censura de esta pandilla que dirige las tecnológicas norteamericanas, pues actúa como actúa, ¿no? Yo solo les digo que, no sé, a lo mejor un día se vuelve la tortilla y entonces luego no se quejen de nada, luego no se quejen de nada. Cuando se les pague con la misma moneda, más los intereses de demora y el lucro cesante, no se quejen, porque todo llegará. Y recordar que Samuel Coll nos hizo iguales a todos. Es una metáfora que estoy utilizando. Sí, sí, Es decir, indudablemente. Es más, el, se dañan a ellos más porque como sigan así, lo que terminará la gente es buscando otra plataforma y que no sea efectivamente. estadounidense, encima, por Sí, supuesto. o crear ya nuestras propias plataformas, aunque Claro, sea cobrando una pequeñita suscripción, como Patreon. de Recordad que 10, podéis 20 euros al año, para poder mantener la plataforma y ya está. Es decir, a ver, que esto cada día se hace más insufrible. Pero además, conviene hacer un comentario, porque todo el mundo, claro, cuando hablamos de estas cosas piensa en el CEO de Google, en el CEO de Meta, en el CEO de Palantir, de Oracle y de todos estos. No, por debajo del CEO hay toda una cadena de gentuza, que por las miserables monedas que les dan, porque encima son mal pagados en su mayoría, pues se avienen a hacer estas cosas. Son el verdugo, el torturador. ayudante del Precisamente, campo de es lo mismo. concentración. Son los que por 4 monedas son capaces son cómplices de cualquier barbaridad. Luego, con decir aquello, yo soy un mandado, yo es que tengo que dar de comer a mi familia, como si no hubiera otros trabajos para dar de comer a la familia. No sé. Es decir, mira, aguantas y te buscas algo y cuando lo tengas, los mandas a tomar por ahí. Pero no puedes seguir siendo un cómplice.
Y estos están directamente, son los que te responden en un correo electrónico, son los que te atienden un teléfono cuando te atienden. Eso no son el CEO, ese no es Zuckerberg. Ese es un miserable que está ahí porque es un miserable, porque si tuviera un mínimo de dignidad, de honorabilidad, buscaría irse lo antes posible de esa zahurda que son las tecnológicas. Indudable. Todos sabemos que las dictaduras duran en el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen peones que obedecen ciegamente y que Siempre, les importa un siempre, huevo su país y su pueblo. claro, siempre. Siempre hay alguien que se vende por 4 monedas y que hace Ujú. la mayor barrabasada por 4 monedas. Es el verdugo, el torturador, el soplón, el chivato, el que está ahí para joderle la vida a los demás. Esos son los empleados de YouTube y los de otras Desacue tecnológicas, ¿eh? Es decir, esos son. Y que no me Además, digan: la "No, primera no, es que trabajo allí, pero yo no me dedico a eso". No, no te dedicas hasta que echen a todos los que o se vayan, todos los que están en eso y te digan: "Tú mañana a hacer esto". Y lo claro. harás por las 4 monedas, porque eres un miserable, una rata miserable. Además, Sí, su primera no línea de contención todo son el que máquinas. trabaje en estas en las tecnológicas, aun fíjate, y lo digo sabiendo que, bueno, pues son los que, han montado esta arquitectura que utilizamos. Si no estuvieran, la montaríamos igual, solo que la montaríamos de otra Claro. forma, lógicamente. Pero no tengo ningún respeto por todos los que trabajan ahí, pero ninguno. Y lo digo públicamente. Ningún respeto. Me dan asco. Es gente que me da asco, porque al menos el dueño, los CEOs, los grandes accionistas, se llevan el dinero. Dice, bueno, lo hacen, pero hombre, es que están obteniendo unos beneficios que son impensables. Pero toda esta pandilla de vendidos por 4 monedas, fastidiándole la vida a la gente, haciéndolo hijo puta. O sea, hombre, por favor. Es decir, iros al puto carajo. Es decir, en fin, vamos a dejarlo ahí, que sepan ustedes lo que ha ocurrido y ya está. Creo que en el canal además hay un vídeo de explicación de Ezequiel Vistoletti, donde cuenta más o menos el tema, ¿no? Hoy quería tratar un tema, pido disculpas de antemano porque es un tema un poco complejillo, pero creo que es necesario. No se preocupen si ustedes en toda tampoco entienden todo, ¿no? Porque digo, es un poco complejo. Basta con que cojan una idea general. ¿M? La pasada semana estuvimos hablando de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, de la agresión anglosionista de la coalición Epstein contra Irán, y hablábamos de la convergencia de catástrofe, es decir, cómo nos iba a afectar o nos podía afectar esto, ¿no? Esa convergencia de catástrofe, y para ello utilizamos lo que se llamaba la trampa de la escalada y la falacia de los costes hundidos. Si ustedes no se acuerdan o alguno no lo ha visto, es el programa en DMP anterior, en el que estoy yo, anterior a este, es decir, de hace justo una semana, ¿no? Yo les recomiendo que si no lo han visto lo vean, y si ya lo han visto, pues si quieren recordar algo, pues, está ahí, ¿no? Está disponible. Entonces, bueno, yo creo que lo traigo aquí porque el verdadero análisis en la geopolítica, en la política, en la economía, en la sociedad, eh, no es simplemente soltar opiniones. Esto me lo habréis escuchado más de una vez. No es soltar opiniones. La inmensa mayoría de los que presentan por ahí como analistas o expertos, palabra lamentable, eh, realmente no hacen ningún tipo de análisis. No, en el mejor de los casos, opinión. En el peor, propaganda para sus amos. También por 4 monedas. Y la misma catadura moral que los empleados de la tecnológica. Entonces, bueno, pues yo, al menos mi intención es que se vea que se puede hacer análisis de verdad, análisis científico de los acontecimientos que ocurren. Tiene su margen de error, qué duda cabe, porque el análisis científico no es una bola de cristal, pero merece la pena. Y el análisis científico
el análisis en sí, como ya me habéis escuchado muchas veces, tiene que partir de los antecedentes históricos, del conocimiento de la geografía en todas sus dimensiones, de los hechos fríos, simplemente los hechos, no sin interpretaciones ni valoraciones, de los datos fríos, simplemente los datos. Y con todo eso y una metodología es como no se puede hacer análisis. Si no, lo que hacen muchos es repetir como cacatúas lo que ha salido en Wall Street Journal, en Bloomberg o en el New York Times. ¿Mm? Que tampoco sabemos realmente si se ha hecho análisis y no se está haciendo pura propaganda, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es decir, la idea mía es hacer la exposición. Muchos de ustedes seguramente captarán ideas de la exposición, a alguno le llamará la atención como para intentar profundizar en el tema, otros a lo mejor pues lo escuchan 2 o 3 veces el programa para intentar enterarse de más cosas si les resulta interesante, y habrá quien diga, uff, qué pesadez. También tiene razón, es decir, no pasa nada, yo lo entiendo perfectamente, es decir, y lo comprendo, es decir, pero bueno, pero mi obligación es intentar al menos una cosa, que ustedes sepan que existe, aunque no se dedican a ello, no se pongan a profundizar, o incluso no les interese, pero sepan que existen herramientas, metodologías para realizar un análisis riguroso de los acontecimientos que suceden. No simplemente dar la opinión de turno o lo que le haya mandado el amo por las 4 monedas. Y entonces, como decía, bueno, pues la semana pasada hablamos de la convergencia de catástrofes y cómo lo que está sucediendo en Oriente Medio, pues al final afecta a diversos sectores, y estos sectores van entrando en crisis, se solapan esas crisis en medio de una situación de escalada, en la cual cada vez es más difícil retirarse de la escalada por los costes hundidos ya en el procedimiento, y así llegamos a la convergencia de catástrofes. Hoy vamos a dar un pasito más y vamos a explicar lo que es la guerra de arquitectura y cómo la guerra de arquitectura de alguna forma se escenifica, se plantea, se materializa en una serie de fallos estructurales. Esos fallos estructurales, cuando son simultáneos, son los que producen una crisis sistémica. El mecanismo de esa crisis sistémica, ahora lo contaré, es precisamente la convergencia de catástrofes. Y esto es lo que une el programa de la pasada semana con este. ¿Qué es una guerra de arquitectura? Bueno, pues una guerra de arquitectura es cuando existe un conflicto antagónico entre dos o más principios organizativos del sistema global. Dicho de otra forma, entre dos concepciones irreductibles, antagónicas, entre la forma de ver cómo se tiene que organizar la sociedad internacional o no. Y esos principios organizativos que decía son principios que significan flujos energéticos, políticos, ideológicos, mediáticos, industriales, etcétera. Son flujos que estructuran ese sistema internacional con determinadas dimensiones, ¿no? Y en estos momentos, pues el mundo vive un choque entre dos arquitecturas. Una que podemos denominar liberal o globalista y otra que podemos denominar soberanista, multipolar. Es decir, el término en estos momentos ni siquiera está especificado porque estamos en el momento precisamente en el que todo esto se está construyendo. Es decir, es una arquitectura que se está derrumbando y una arquitectura que se está construyendo. Y esas dos arquitecturas, esos dos modelos, ya están en enfrentamiento. Y ese enfrentamiento no tiene término medio. O gana uno o gana el otro. Tenía por aquí, por ejemplo, alguien dirá, bueno, ¿y qué caracteriza
a esa arquitectura liberal y qué caracteriza a la arquitectura soberanista? Bueno, pues mirad, esos principios organizativos, organizadores, que son los que entran en conflicto, para la arquitectura liberal son los mercados abiertos, la integración global de los mercados, la globalización de toda la vida, ¿no? Las cadenas de suministro optimizadas por eficiencia, es decir, las que dejan mayor beneficio, o, dicho de otra forma, las que exigen menos costes. Esto es importante. Es decir, cuanto menos tenga que gastar. La existencia de instituciones multilaterales, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el dólar como moneda de reserva, el sistema SWIFT como sistema de pagos dominante, la gobernanza basada en normas, esto que tantas veces nos hemos escuchado, y la tecnología de estándares abiertos, es decir, estándares incontrolables por los poderes públicos o por los poderes democráticos. Es decir, los que mandan en esta plataforma, por ejemplo. En cambio, la arquitectura soberanista, podríamos decirla, ¿cuáles son sus principios organizadores? Pues la división del mundo por polos o esferas de influencia, podemos llamarlo, o bloques regionales, en función de su carácter civilizatorio. Las cadenas de suministro orientadas a la seguridad, es decir, que aunque me cueste más, yo quiero que esté segura, ¿no? Instituciones alternativas, por ejemplo, los BRICS, la Organización Comercial de Shanghái, el Banco de Desarrollo, Interasiático de Desarrollo, la desdolarización y la existencia de monedas alternativas, el yuan, sistemas de pago propios, ¿no? Como el SPFS como alternativa al SWIFT, o el CIPS como alternativa al SWIFT, la soberanía como principio no negociable, el principio fundamental, y la tecnología con estándares controlados. Es decir, aunque esto pueda sonar de alguna forma duro, pero es preferible que el estándar esté controlado por instituciones democráticas a que esté controlada por empresas privadas. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que distingue esos principios organizativos, ¿no? de una guerra de arquitectura, ¿no? Bien. ¿Qué es una crisis estructural? Porque el problema en la guerra de arquitecturas es que cuando hay fallos, lo que se produce es una crisis estructural. Bien, ¿qué es una crisis estructural? La crisis estructural, que no es la crisis coyuntural, la crisis coyuntural es, bueno, cuando, yo qué sé, por un fallo humano, pues se produce un accidente, el hundimiento de un puente, y entonces queda dividido un territorio de otro y se provoca es una crisis coyuntural. El puente se reconstruye y ya está, ¿no? Es decir, no hay mayor problema. Pero ¿qué es una crisis estructural? Bueno, es una manifestación de una contradicción interna del sistema que no puede resolverse sin transformar ese mismo sistema. Es decir, que está en su estructura, como dice la propia palabra, está entre esos principios organizadores que determinan cómo es la arquitectura liberal, por ejemplo. Entonces, cuando en esa arquitectura hay una contradicción interna, se manifiesta como crisis. Y esa crisis estructural, porque no puede resolverse dentro del propio sistema. Los criterios para identificar una crisis estructural, bueno, pues es que es recurrente. Por ejemplo, yo tenía por aquí algunos ejemplos, que los voy a poner, porque creo que merece la pena. Por ejemplo, la dependencia energética. El sistema global ha optimizado el transporte energético por rutas marítimas concentradas, por ejemplo, Hormuz, el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca. ¿Para qué? Para maximizar la eficiencia a costa de lo que sea. Es decir, es muy típico de la arquitectura liberal. Claro, si aquí ocurre una falla, es propiamente estructural, porque ¿cómo cambias ahora mismo todo el sistema de transporte, de rutas de transporte?
de cadenas de suministro a nivel global. Tienes que modificar la arquitectura. Por ejemplo, la concentración geográfica de producción crítica. Por ejemplo, la lógica de la ventaja comparativa ha llevado, por ejemplo, a que componentes críticos como son los chips avanzados en Taiwán, el 90%, 80 y tantos por ciento. O los fármacos en India y China. Bueno, pues ¿eso qué hace? Pues que, claro, se ponen allí y no se distribuye más porque se saca un mayor beneficio. Pero claro, lo has concentrado allí. Si ahí se produce una falla, te estás quedando sin un porcentaje muy grande de fármacos, de medicamentos o muy grande de chips para el desarrollo, para el mantenimiento de la sociedad industrial avanzada. Por ejemplo, las crisis periódicas de deuda soberana, cuando el sistema financiero global genera ciclos de sobreendeudamiento, como el actual, que generan crisis cada 7, 10 años. Es decir, esto también es típico de la arquitectura liberal y no tiene solución dentro, sin modificar la propia arquitectura, ¿no? O, por ejemplo, la proliferación nuclear. Claro, si en estos momentos vemos que puede existir una falla en el tema de la disuasión, porque hay potencias que ya están pensando en la utilización de armas nucleares, esto va a indicar que muchos otros países van a intentar conseguir esas armas nucleares para tener una propia seguridad creíble, ¿no? Pero claro, entonces la disuasión nuclear, es decir, evitar esa proliferación, es una crisis estructural porque no la puedes resolver dentro de la propia arquitectura. Porque solo se puede resolver eliminando todas las armas nucleares. O dejando libremente que cada país acceda a su disuasión nuclear, cosa que impide el Tratado de No Proliferación. Por eso lo digo que está en la arquitectura y no tiene solución. O una cosa o la otra. Y bueno, pues como variables para identificar exactamente lo que son las crisis estructurales, tenía por aquí algunas, ¿no? La recurrencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la pregunta de ¿ha ocurrido antes? Si hay crisis que son recurrentes, por ejemplo, los ciclos de crisis capitalistas, que son recurrentes. Es un criterio para identificar cuando estamos ante una crisis estructural. O, por ejemplo, la independencia de la causa desencadenante. Es decir, responder a la pregunta, ¿desaparecería la crisis si eliminamos el detonante inmediato? Por ejemplo, una subida de precios por un huracán en el Golfo de México. Hombre, pues cuando pase el huracán y se recupera todo, pues todo vuelve a la normalidad. Luego es una crisis coyuntural. Ahora, la subida de precios por una dependencia crónica de combustibles o fósiles, porque son los que se utilizan mayoritariamente en la industria, porque desaparezca el detonante inmediato, no va a aparecer petróleo a mansalva. Es decir, por lo tanto, cuando se produce una circunstancia ahí de escasez, por ejemplo, estamos ante una crisis estructural. Otra pregunta, ¿las instituciones que existen son capaces de resolver la crisis estructural? Pues no, lo estamos viendo. ¿Para qué sirven Naciones Unidas, Consejo de Seguridad y todo esto que estamos viendo estos días? Para nada, ya no lo resuelven. Cuando se requieren cambios superficiales o cuando se requiere una reconfiguración profunda. Es decir, estamos ante una crisis y para resolverla, ¿qué necesitamos? ¿Basta con un cambio coyuntural, por ejemplo, un ajuste regulatorio? ¿O realmente hay que modificar algunos de los principios organizadores que he citado antes, que eran propios de la arquitectura? Entonces, bueno, con estos criterios uno puede analizar perfectamente si estamos ante una crisis estructural o ante una crisis coyuntural. ¿Qué es una crisis sistémica? Vamos avanzando. Una crisis sistémica es cuando
viene una crisis que afecta a varios, 2 o más subsistemas críticos simultáneamente. Es decir, subsistemas como sectores, ¿no? Por ejemplo, una crisis que afecte simultáneamente a la energía, a la industria, a la petroquímica, a la seguridad, justo lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio. Entonces, cuando una crisis afecta a, sectores, a más de un sector específico, simultáneamente, ese es uno de los factores que nos indican que podemos estar ante una crisis sistémica. Segundo factor, que los mecanismos de regulación pierdan capacidad de respuesta. Mecanismos de regulación, por ejemplo, una crisis geopolítica debería ser Naciones Unidas. Mecanismos de regulación ante una crisis económica deberían ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio. Claro, si ya no tienen capacidad de respuesta, por ejemplo, ahora mismo la Asociación Internacional de la Energía, ¿no? Que, bueno, pues ante la crisis energética que se está produciendo por el cierre del Estrecho de Hormuz, decide liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, de las 1.200 que tiene. Puede dentro de unos días volver a soltar los 400 millones. Y dentro de 3 semanas volver a soltar otros 400 millones. Porque 400 millones lo que dan es para 2 o 3 semanas. Y luego se acabó. Ya no hay más reservas estratégicas. Entonces, es decir, el mecanismo de regulación pierde su capacidad de respuesta. Esto es otro factor que nos indica que estamos ante una crisis sistémica. Cuando la confianza en el sistema colapsa, ¿quién se fía ya de Naciones Unidas? ¿Quién acude ya a Naciones Unidas con la esperanza de que va a haber algún tipo de resolución vinculante que permita la solución de los problemas? Aquí se agredió un Estado soberano, como era Venezuela, se secuestró a su presidente, se lo llevó a otro país, lo han metido en una celda. ¿Y qué han hecho todos los reguladores del sistema global? Nada. ¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos de cualquier país en estos mecanismos? Ninguna. Con lo cual, si ustedes preguntan, a la mayor parte de la gente que está un poco enterada, le preguntan, oiga, ¿sigue usted creyendo que los mecanismos reguladores, por ejemplo, Naciones Unidas, la Asociación de la Acción de la Energía, Internacional de la Energía, la Organización Mundial de la Salud, acordémonos? La energía atómica, que bien funciona. ¿Podemos confiar en ellos? No, la gente que está un poco enterada, claro que no confía. Ya ve claramente que todo esto es un teatro, una mala obra de teatro. Y por último, el otro factor que nos identifica lo que es una crisis sistémica es que no es posible, cuando se produce una crisis sistémica, ya no es posible retornar al equilibrio anterior. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, en los precios de los carburantes, saben ustedes que están subiendo por el conflicto en el Golfo Pérsico. Una cosa son los mercados de futuro, pero el precio real está bastante por encima. Y todo el mundo piensa, bueno, esto cuando se acabe la guerra, se haya un alto el fuego y demás, todo vuelve a ser como antes. Eso ya no va a volver. Podrá haber en un momento determinado un pico de bajada por cualquier circunstancia coyuntural, pero eso ya no va a volver. Igual que cuando vino la pandemia y se vinieron el teletrabajo, pues ya Ya se quedó. la gran mayoría de las empresas se ha quedado. Ya no se vuelve al equilibrio anterior. Sea bueno o malo, no voy a entrar en ello ahora. La realidad es que ya no se vuelve al equilibrio anterior. Es decir, la crisis sistémica, si ustedes tienen en cuenta estos 4 factores, afecta al sistema global, amenazando su viabilidad. De ahí la importancia que tiene, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, vale, una crisis estructural, ocurre muchas veces las crisis estructurales, pero cuando ya se dan más de una simultáneamente,
y entramos ya en el caminito de la crisis sistémica, cuidado, porque eso pone en peligro todo el sistema global, con las consecuencias que eso puede llegar a tener. Consecuencias para el equilibrio internacional, para la paz, consecuencias en cuanto a la desigualdad, la pobreza, el hambre, las migraciones. Luego, al final, todo eso le percute. La falta de medicamentos, la falta de cosas indispensables. Pensar que el 30% de los plásticos también se fabrican a partir de los productos que salen del Golfo Pérsico. Y ahora mismo, plástico, ¿dónde lo tenemos? En todo. En todo. Es decir, no es tontería. Bueno, pues, ¿cuál es el mecanismo por el cual las crisis estructurales se sincronizan y acaban en una crisis sistémica? El mecanismo es la convergencia de catástrofes. Aquello justo de lo que hablamos en el programa anterior. Para ello, los analistas más avezados y más estudiosos del tema han establecido 3 niveles, un modelo de 3 niveles. El nivel 1 es lo que hemos hablado, denominado arquitectura. Lo que hemos hablado al principio del programa como arquitectura. En esta arquitectura es donde se genera una estructura, que es el nivel 2. En la arquitectura están los principios organizadores, ¿no? Ahí están instituciones, las reglas, las leyes, los flujos, las monedas, los sistemas de pago, los estándares tecnológicos, las alianzas militares. Y bueno, pues esa arquitectura genera estructuras, ¿no? Y cuando se producen contradicciones internas dentro de esa estructura es cuando aparecen esas crisis estructurales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un antagonismo entre si debemos primar la eficiencia o la resistencia. Cuando primamos la globalización o la soberanía. Cuando primamos la integración o la integración se refiere a la unificación todo bajo los mismos estándares, o preferimos que existan polos con estándares civilizatorios propios. Cuando se prima el crecimiento a la sostenibilidad, o cuando se prima la unipolaridad sobre la multipolaridad. Entonces, cuando aparecen esas crisis, estaríamos en ese nivel 2. Y ahí, ¿qué ocurre? Pues que la arquitectura empieza a estresarse, se generan tensiones. Y esas tensiones bajan a lo que llamamos el nivel 3, bueno, lo que llaman los científicos el nivel 3, que es ya el sistema, ¿no? El sistema como el comportamiento agregado de todos los factores que conforman la estructura, ¿no? Bien, pues cuando en ese sistema las crisis estructurales se sincronizan, se solapan, se interrelacionan y la capacidad de autorregularse se colapsa, no funciona, entonces es cuando se producen las crisis sistémicas. Y la crisis sistémica se produce por esa sincronización, cuando las fallas múltiples empiezan a entrelazarse, a solaparse y demás, lo que llamábamos la semana pasada en la convergencia de catástrofes. Lo podemos aplicar esto al conflicto del Golfo, pues perfectamente, veréis. Tengo por aquí, es que tengo papeles por todos lados. Si lo aplicamos Sí, es que son muchos, es que me he tirado varios días con estudiando esto, son 62 folios de apuntes. Entonces, pues digo que intento ser lo más breve posible, ¿no? Si lo aplicamos esto a la crisis del Golfo Pérsico, bien, pues ¿qué ocurre? Según la arquitectura liberal, bueno, pues los que defienden ahí, Estados Unidos, Europa, las monarquías del Golfo, Israel,
¿Qué intereses tienen? El libre flujo de la energía, el dólar como moneda de cambio, la seguridad de sus rutas marítimas, que es lo que lógicamente va conforme a su arquitectura. Para los soberanistas, Irán, China, Rusia, ¿qué les interesa? Que haya una cierta desdolarización, que haya rutas energéticas alternativas, por eso el cinturón y la ruta china, que pasa por Irán precisamente, y que se rompa la hegemonía naval norteamericana, porque es la que puede bloquear los mares, como la intenta hacer en ciertas partes del mundo, el Canal de Panamá, pues, sin más lejos. Bueno, pues eso es lo que estamos realmente viendo, ¿no? Es decir, y hay crisis estructurales que el conflicto del Golfo Pérsico ya revela, ¿no? Por ejemplo, que Hormuz es un punto de concentración más extrema de todo el sistema energético global, porque solo por él pasa el 21% del petróleo del mundo y el 30% del gas natural, con todo lo demás. Es un punto que concentra la producción de fertilizantes, plásticos, helio, aluminio y otros productos petroquímicos, la urea, los fosfatos, el ácido sulfúrico para los fosfatos. Claro, esto es una concentración de producción petroquímica que está allí también concentrada. Por tanto, una crisis ahí se convierte en una crisis estructural también en el ámbito de la industria. El desajuste, bueno, la financiarización de las materias primas, ¿no? Es decir, la especulación que amplifica los shocks físicos. Ahora hay gente que está especulando manteniendo petróleo guardado a la espera de que suba el precio para sacarlo. Hay muchos buques que están en alta mar llenos de petróleo que no descargan a la espera de que suba el precio. Y, en fin, la ausencia de una arquitectura de seguridad estable, que no ocurre en el Golfo Pérsico y que va a alentar y va a incentivar la proliferación nuclear, como ya hemos hablado. Bueno, pues en esto que hemos comentado se produce la paradoja de la guerra de arquitectura. Es decir, la crisis sistémica no es un conflicto externo al sistema, es el sistema mismo el que está en crisis. No es que los ayatolas, es que claro, Netanyahu, no, eso, es decir, es como si, bueno, pues quitamos a los ayatolas, quitamos a Netanyahu y ya se soluciona la crisis sistémica. No, cuando la crisis sistémica, cuando ya llega a ser una crisis sistémica, ya no es una cosa externa al sistema. Es decir, es el sistema mismo. La convergencia de catástrofe no es un accidente, no es un huracán ni un terremoto. Ocurre porque hay dos lógicas antagónicas que luchan por imponerse en el mismo espacio global, en el mismo espacio geopolítico. Y eso va a ser inevitable. Gobierne quien gobierne. Porque no depende de la voluntad de un actor, de un sujeto. Depende de un modelo sistémico estructurado en esos tres niveles que hemos comentado. Y cuando se producen esas contradicciones y esas crisis estructurales acaban solapándose, llega la convergencia de catástrofe y acaba una crisis sistémica, como decíamos en la crisis sistémica, ¿qué ocurría? Que ya no se podía retornar al equilibrio anterior. Lo que salga de los conflictos, tanto Europa del Este como del Oriente Medio, como si mañana se da en el Asia-Pacífico o pasado mañana en el Ártico, lo que surja de ahí ya no va a ser igual al equilibrio anterior que existía. Para establecer todo este tipo de análisis, los científicos acuden a la teoría de sistemas. A ver, no voy a meterme ahora en ello porque es una cosa compleja,
pero que conozcáis algunas palabras, ¿no? Porque utiliza conceptos como sistema, lógicamente. De hecho, por aquí tenía, si queríais, por ver algunos de los conceptos de la teoría de sistemas. No me voy a meter, no. Sistema, nodo. ¿Qué es un nodo? Puntos críticos que sostienen el sistema. Por ejemplo, Hormuz es un nodo. Suez es un nodo. Estamos hablando de distribución de energía, ¿no? O de distribución de productos petroquímicos, industriales y de otro tipo. Esos son nodos. Lo que conecta a los nodos son las conexiones. Y cuando tú tienes toda una serie de nodos conectados, lo que podrían llamar los economistas las cadenas de distribución, ¿no? Cuando los tienes conectados, entonces hablamos de red. Y en todo este sistema que conforman los nodos con sus conexiones y que establecen una red, hay un aspecto importante, se llama redundancia. La redundancia es que existan nodos o conexiones alternativas a las que ya existen. Por ejemplo, una instalación eléctrica que, bueno, pues hay un enchufe que lleva el foco que me está alumbrando a mí. Si ese enchufe se estropea, yo me quedo a oscuras. Salvo que tenga un enchufe al lado, que sea otro enchufe, es decir, porque sea una toma de dos enchufes. Entonces, oye, ese enchufe se estropea, cojo, pongo la lámpara en el otro y ya tengo luz de nuevo. Ya la lámpara me puede iluminar. Bien, ese otro enchufe que está al lado del que se estropea se llama redundancia. ¿Qué ocurre con la redundancia? Que es cara, porque en vez de tener un enchufe tiene que tener dos y hay que pagarlo. Bueno, pues con todos estos conceptos, la teoría de sistemas se desarrolla a partir de una teoría matemática que se llama teoría de grafos, en la que tampoco vamos a entrar ahora, ¿vale? Simplemente que sepáis que la teoría de grafos pues se basa fundamentalmente en describir las propiedades de las redes. Entonces, sí, tenía por aquí, pues bueno, alguna definición, ¿no? Para que entendiéramos, ¿no? Pues el sistema como conjunto de elementos interdependientes organizados para cumplir una función. El nodo como punto de concentración de flujos o procesos. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz. O, por ejemplo, Taiwán con los semiconductores. Eso es un nodo. Las conexiones, relación entre nodos que permiten el flujo entre uno y otro. Por ejemplo, las rutas marítimas, los cables submarinos. Un acuerdo comercial es una conexión entre un país y otro país. Red, conjunto de nodos y conexiones que estructuran todo el sistema. Por ejemplo, la red logística global, la red financiera global. Y redundancia es cuando existen nodos o rutas alternativas que pueden sustituir a un nodo que falle. Por ejemplo, falla Hormuz. La pregunta sería, ¿qué ruta alternativa tenemos? Es decir, si hay rutas alternativas, hay redundancia. Si tengo dos enchufes. Si no hay rutas alternativas, no hay redundancia. Luego la lámpara no la puedo encender, luego a mí no me va a alumbrar nada y van ustedes a ver la pantalla negra. Eso es lo que quiero que se entienda. Y bueno, pues la red, como lo determina la teoría de grafos, pues tiene una serie de propiedades estructurales, ¿no? Es decir, centralidad, es decir, que se mide por su grado de centralidad. ¿Qué significa eso? El número de conexiones que tiene un nodo. Un nodo puede tener varias conexiones. Una que vaya a París, otra a Londres, otra a Nueva York. Es decir, cuanto más tenga, mayor es la centralidad de ese nodo, ¿no? Por ejemplo, Hormuz tiene alta centralidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las rutas energéticas entre Oriente Medio y el mundo pasan por él. Es decir, casi todas las conexiones con otros nodos, el puerto no sé qué de China donde van los petroleros a soltar, el de la India donde van los petroleros a soltar, todo eso son conexiones del mismo nodo. Luego su centralidad es importante.
Redundancia, ¿no? Lo hemos dicho. Cuando múltiples nodos realizan la misma función. De tal manera que si uno falla, tengo otros. Cuando múltiples rutas, múltiples conexiones, realizan la misma función. De tal manera que si una falla, puedo tirar por otro lado, ¿no? La poca redundancia significa que no hay poco o ningún nodo alternativo, en el caso de Hormuz, por ejemplo, para el paso del petróleo. Solo hay como redundante un oleoducto que va de este a oeste en la península arábiga, que solo puede transportar el 20% de todo lo que sale del Golfo Pérsico. O sea, es una redundancia baja, muy baja. Siempre y cuando un dron iraní o yemení no vaya y acabe con él. Lo corte y Como se el acabó. tema de Acabó la Emiratos a redundancia. Omán, ¿no? Claro, claro. Es decir, que cuanto más redundancia hay en las conexiones, se le llama que tienen mayor conectividad. Es decir, es una cuestión de lenguaje, ¿no? Para entendernos. Bueno, pues la falta de redundancia es lo que hace, es lo que convierte una crisis local en una sistémica. Y de ahí se deduce una cosa que se llama el teorema de la fragilidad de las redes organizadas. Dice así el teorema, lo voy a leer para que no... Dice, una red optimizada para la eficiencia, es decir, mínimo coste y máxima velocidad, es necesariamente frágil porque minimiza redundancias. Es decir, ¿para qué voy a hacer más oleoductos si con uno me vale? Mínimo coste, solo construyo uno, y como es decir, solo tengo que construir uno a máxima velocidad. Es decir, lo tengo antes, que si tengo que construir 2 o 4, que voy a multiplicar por 2 o por 4 el coste. Entonces, es decir, si lo que busco es la máxima eficiencia, que es todo como decir, el máximo beneficio, pues entonces, si la red la optimizo para eso, entonces va a ser necesariamente frágil, porque no hay redundancias. Una red que tiene redundancia, lógicamente va a ser menos eficiente porque tiene mayor coste, te cuesta más construirla, y claro, tiene capacidades ociosas. Por ejemplo, si tienes 4 oleoductos para sacar todo lo que se produce en el Golfo Pérsico y además está abierto Hormuz, pues posiblemente muchos de esos oleoductos en algunos momentos vayan vacíos. Claro. Entonces dice, joder, ¿para qué hemos construido esto? Y ahí está la inteligencia del planificador, que tiene que buscar el equilibrio entre la eficiencia y la redundancia. Porque si no, cualquier falla nos lleva directamente a la crisis sistémica. Este es el teorema de la fragilidad de las redes optimizadas, ¿no? Bueno, pues realmente, como decíamos, la convergencia de catástrofes es el mecanismo de transformación de una crisis estructural o local en sistémica. Y esto va por 4 fases. Voy a poner 2 frases. Primero, se produce una crisis local, Hormuz. Inmediatamente que se produce la crisis local, que de momento es una crisis estructural, en un punto localizado, en un nodo de la red, las consecuencias empiezan a propagarse, empieza a haber una propagación de la crisis. Espérate, para no, eso es, la crisis local. Falla un nodo. Bueno, el tránsito por ese nodo se interrumpe, ejemplo Hormuz. Ningún otro nodo asume la función porque no puede, por ejemplo Hormuz, y la función se pierde, deja de salir petróleo y gas. Pues es decir, a veces de sencillo parece tonto. El 20% del petróleo global y el 30% del gas ya no sale del Golfo.
Bien, pues eso es en la fase primera, ¿vale? Esa se ha producido, ¿no? ¿Cuál es la fase segunda? La de la propagación por dependencia directa. Es decir, cuando ese nodo falla, inmediatamente otros sectores se van a ver afectados por propagación directa. Es decir, porque si no sale petróleo, pues yo no tengo energía para la industria. Si no salen determinados componentes que necesitan energía y se elaboran allí en las industrias petroquímicas, no van a llegar, mi producción se va a parar. Entonces, los nodos que dependían directamente del nodo que falla, también empiezan a fallar. Porque el nodo de fabricación de medicamentos que está en India, si no le llegan los principios activos, no puede fabricar medicamentos. Luego, las conexiones de ese nodo, es decir, el envío de medicamentos, va a fallar. Las demandas no satisfechas, ¿qué ocurre? Se trasladan a otros nodos y eso produce aumentos de precios, con las consecuencias que eso tiene. Y esa escasez se manifiesta en todo el anillo de la red, ¿no? Y así refinerías que dependían del crudo del Golfo tienen que reducir la producción, empieza a haber escasez de diésel, de gasolina, de plásticos, de asfalto, de medicamentos, de helio, etcétera, etcétera, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Bien, cuando la crisis se ha propagado, el fallo ya por la primera fase, a la segunda, que es la propagación directa, llega la tercera, que es el efecto cascada. Y el efecto cascada, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que los fallos se propagan ya a nodos que no dependían directamente del original. Claro, si no llega el petróleo a la refinería que está en Indonesia, o en Filipinas, o en Australia, esa refinería para, porque ya no le llega la materia prima, no puede refinar. Claro, si no puede refinar y no saca gasolina, ¿cómo trabajan las máquinas agrícolas? Y entonces empieza la cascada. Empiezan a fallar más nodos y más conexiones. Y es cuando la escasez de uno de los productos que sale del primer nodo acaba afectando a todo un sector, es decir, a toda una serie de nodos que no están directamente relacionados con él, pero que dependen, sistémicamente dependen de él. Ejemplo, ¿no? La escasez de urea lleva a la reducción de cosechas, la reducción de cosechas, el aumento de los precios de los alimentos de los alimentos acabarán llevando a protestas sociales, a inestabilidad política, habrá que dar de comer como sea, eso habrá que sacarlo de los presupuestos de otros sitios, con lo cual se reducirá la inversión en otras partidas presupuestarias, menos educación, menos inversión en la industria, en la investigación. Se observa la cascada. Y entonces ya se llega a la fase 4, y es cuando ya la red colapsa. Es decir, bueno, no funciona, es imposible. Ya no se mantiene aquello que determina lo que es una red, ¿no? Es decir, que decíamos antes. Entonces, múltiples subsistemas de sectores empiezan a fallar. Energía, los alimentos, las finanzas, la seguridad. La red, cada nodo, va a empezar a buscarse la vida, como sea. Porque si no puede haber hambre, puede haber disturbios, puede haber falta de medicamentos. Y entonces la red se acaba fragmentando en componentes desconectados, porque el nodo que estaba unido antes a Hormuz va a intentar buscarse la vida donde sea. Y si no lo encuentra, se parará. Y los nodos, por ejemplo, agrícolas, que dependían de ese segundo nodo, si no lo tienen ahí, van a empezar a buscarlo por otro sitio. Y toda la red va a empezar a fragmentarse, a disolverse. Y claro, cuando eso se produce, los propios mecanismos de autorregulación, mercados, instituciones y demás, colapsan, dejan de servir, ya no tienen solución. El sistema entra ya en un régimen de supervivencia o también de sálvese quien pueda. Esto pasó en la pandemia. Hay que acordarse cuando
se robaban las mascarillas unos países a otros, compradas en origen. Como en algún puerto, que venía un barco con mascarillas al país B, en el país A cogían y las bajaban. Cogían. Sí, las robaban. Es decir, que esto ya ha pasado, ¿no? Es decir, no es nada. Y así, bueno, pues el sistema entra ya en una fase de sálvese quien pueda, y eso es la convergencia de catástrofes. Y eso es el colapso sistémico. Y bueno, esto es lógicamente aplicable perfectamente a lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Hay una cosita más que se llama la teoría de la transformación, o sea, que es teorema de la transformación, que dice, que lo voy a poner casi por lo curioso, para que veáis que es una cosa basada en mucho desarrollo científico. Esto no es la opinión del desgarramantas de turno, sobre todo si tiene sueldo sionista. Dice el teorema de transformación que las condiciones necesarias y suficientes para que la crisis se vuelva sistémica, estaba aquí apuntadita porque no se me olvida ninguna, es, espérate, qué caos de papeles, es la existencia de un nodo con alta centralidad como Hormuz que falla, la baja redundancia de ese nodo como Hormuz, la alta conectividad del resto de la red como Hormuz, y esas son las condiciones necesarias, en Hormuz se dan. Ahora vamos a ver también las suficientes para que la crisis se vuelva sistémica. Que haya fallo del nodo por conflictos ha ocurrido. Capacidad insuficiente de los nodos alternativos. Lo estamos viendo. No hace falta que lo demostremos. El efecto cascada, es decir, que ya se esté propagando, ya se está propagando. Y que haya una retroalimentación positivo, es decir, que la crisis vaya generando mecanismos que la agravan. Por ejemplo, la especulación, el acaparamiento por algunos países de edad, que decir, mira, yo ya no voy a exportar más, voy a acaparar porque yo necesito para mi población. El pánico en mercados y demás, todo esto ya está ocurriendo. Es decir, se dan las condiciones necesarias y suficientes para poder decidir, estamos en una crisis sistémica. Y, repito, cuando se da la crisis sistémica, el tema es que ya no hay marcha atrás. Con lo cual, por ir concluyendo un poco y no pasarnos mucho más. Voy a hacer algún comentario más, pero digamos que de culturilla, no quiero meterme muy a fondo. Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, la convergencia de catástrofes es el resultado previsible de un sistema global optimizado para la eficiencia a costa de la redundancia. Por eso, no por una razón ideológica, política, que pueden estar ahí, que también son factores, ¿no? Son variables, o porque el plan esté loco, que lo está. Pero esto, es decir, si en vez de ser un Trump loco hubiera sido otro tipo y hubiera tomado las decisiones que ha tomado Trump por otro tipo de razones que nos pudieran parecer lógicas, se hubiera producido la falla. Exactamente igual. Y hubiéramos acabado, efectivamente, en una crisis sistémica. El estrecho de Hormuz no es una anomalía, es la manifestación más extrema de un principio general. El sistema ha concentrado funciones críticas en nodos de alta centralidad sin crear redundancias alternativas, porque la redundancia es costosa y reduce los beneficios en condiciones normales. Cuando uno de estos nodos falla, Hormuz, el sistema no tiene capacidad de reconfigurarse. Por eso decimos que en la crisis sistémica ya no se vuelve al equilibrio anterior. El fallo se propaga a través de toda la red. Primero a los nodos adyacentes, por supuesto, luego a toda la estructura, hasta que la crisis local se transforma en una crisis sistémica. La falta de redundancia no es un descuido. Uy, ¿cómo no se nos ocurrió hacer aquello? La pasta. Es una característica estructural de la arquitectura, de cómo está diseñado el sistema. Porque tiene que maximizar el beneficio. Y esa característica es precisamente la que convierte un conflicto local, como el del Golfo, en una convergencia de catástrofe global.
la resistencia a cualquier crisis requiere redundancia. Y eso significa que hay que gastarse el dinero. Y que el beneficio no puede ser el único horizonte que tengan, sobre todo las grandes empresas, los estados y demás, porque si no al final acaban ocurriendo estas cosas, ¿no? Quería comentar un par de cosillas más. Pues eso, lógicamente que la redundancia es el parámetro crítico, este es el fundamental, pero en todos los sectores que conforman la red. Podría dar algún dato más, pues si algún interesado quiere, bueno, y quiere meterse en un tema de la teoría de grafos, ¿no? Los científicos establecen para estudiar este tipo de, de sistemas los gráficos dirigidos ponderados, porque se puede hacer toda una cuantificación del proceso. Es decir, se puede decir a partir de una serie de tablas, de matrices, de ecuaciones diferenciales, se puede cuantificar, ¿no? Y se puede perfectamente ir evaluando todo el modelo de cascada que se va produciendo hasta que se llega a la crisis sistémica, ¿no? Hay un factor que se llama umbral sistémico, que es un umbral crítico, a partir del cual se cuantifica que ya estamos en una crisis sistémica. Esa variable F, para que no haya una crisis sistémica, tiene que estar por debajo, esto es un número, no me ha tocado, pues no voy a explicar aquí cómo se deduce, tiene que estar por debajo del 0,3-0,4. Cuando sube de 0,4, ya estamos en crisis sistémica. Es decir, es un umbral crítico y esto no es porque sí. Es decir, esto se ha estudiado empíricamente a partir de lo que ha ocurrido en otras crisis. De ahí lo de los antecedentes históricos que yo os comentaba para realizar los análisis. Y, por ejemplo, está perfectamente comprobado en la crisis del petróleo de 1973, que no llegó a ser sistémica por muy poco. Se quedó en 0,28. Bien, ahora mismo en el tema decir, porque claro, este factor, este umbral sistémico, se puede decir, hacer un desarrollo continuo en el tiempo para ver cómo va evolucionando, con lo cual se da lugar a una serie de ecuaciones diferenciales para poder calcular ese factor, ¿no? Ahora mismo el factor del corte de Ormuz se ha calculado en 0,15 por mes. ¿Qué significa esto? Que a partir del tercer mes, si esto dura más de 3 meses, estaríamos en 0,45. Ya estaríamos en el caso de una crisis sistémica. De ahí que cuando todos apelan hay que conseguir un alto el fuego, hay que parar esto como sea, es decir, abran ya, malditos bastardos, pandilla de locos, abran el estrecho de Hormuz, es decir, estas cosas no son baladíes, es decir, posiblemente el demente de Trump no tendrá ni puñetera idea de qué es eso del umbral sistémico ni nada de eso, pero a él le han dicho, presidente, hay que abrir esto como sea. El tiempo corre. Y ya llevamos 38 días. Y si se llega al 90, estamos cerca del 50% ya del tiempo. Si se llega al 90, según los cálculos, siempre hay un margencillo de error, ¿no? Estaríamos ya con un factor del umbral crítico por encima del 0,4. Es decir, entraríamos en una crisis sistémica, que más o menos lo habíamos comentado ya a partir de la semana anterior, cuando hablábamos de la falacia de los costes hundidos, la escalada, además, que esto solo puede llevar a empeorar, ¿no? Bueno, pues es un poquito lo mismo que hemos estado explicando, solo que ahora, digamos, con una base científica mucho más seria, y que, vamos, con la cual yo me atrevo perfectamente a decir, bueno, pues lo hablo con quien lo haya que hablar, de lo peligroso que ha puesto a todo el sistema global la coalición Epstein, agrediendo a un Estado soberano como es Irán. ¿Lo habían previsto que todo esto podría pasar? Es más, son como bomberos pirómanos, porque aún encima de lo de Hormuz hay otro nodo importantísimo energético, que es Rusia,
que también lo bloquean. Claro, sí, 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 efectivamente. No, no, es decir, no, no, la cadena de inconsecuencias que ha habido en la política occidental en general en los últimos años, Desde, realmente es quien puede llevar a una crisis global de su propia arquitectura, ¿eh? Y acabar con ella. Son ellos los que, como suele pasar muchas veces en los imperios que se sobreextienden y van más allá de sus propios recursos, son ellos mismos los que están cavando su propia destrucción, su propia tumba. sí, sí. Así es. Ahí Así que vemos bueno, la habría, purga de los generales, ¿no? dime. Estadounidenses. Digo, lo de la purga de los generales estadounidenses. Sí, Demuestra que efectivamente. los políticos no hacen caso a los que tienen conocimientos y hacen lo que les da a ellos la gana. Actúan, pues, como soy el jefe del país más Mm. poderoso del mundo, yo lo consigo todo. Y Claro, yo no bueno, sé, por ejemplo, uno habría decir, voy a decir, no lo sé exactamente, pero por ejemplo, el nivel de un Henry Kissinger, que era malo, pero no era era un tonto. hijo puta, pero listo. Claro, no era tonto. Estoy seguro que, quizá no, a lo mejor con la misma metodología científica esta, pero conocía perfectamente las variables que hemos estado comentando. Sabía lo que significaba, las redundancias y lo que eran los nodos críticos, los puntos críticos en las relaciones internacionales. Es decir, tenía claro que había que ir con mucho tiento porque todo el sistema se podía empezar a fracturar. Ujú. Estos de ahora, y esto lo repito continuamente a Andrei Martianov, estos de ahora, ¿eh? Son, unos tipos que, es decir, no tienen ni puñetera idea de lo que se traen entre manos. Uno escucha a Peter Hegseth, el mini yo de Donald Trump, y dice, este qué va a saber de teoría de grafos, ni de relaciones internacionales, ni de nada. Este es un mamarracho, ¿eh? Que se mete en el bar, ya sale caliente de allí, ¿eh? Porque tú está demostrado, sale caliente y empieza a decir tonterías. Entonces, bueno, pues claro, la decadencia de las élites conlleva al final la decadencia de toda la estructura, de todo el sistema y al final el colapso del imperio, tarde más o tarde menos. Porque llegados a la crisis sistémica, recordar que había uno de los factores que la determinaban que decía, no es posible el retorno al equilibrio anterior. Nada volverá a ser como antes. Y bueno, Es, es curioso, Juan, que resulta que los que son integristas religiosos, que no tienen conocimientos porque solo piensan que lo que le manda Mahoma, lo que le manda Alá y tal, están actuando con un método científico estructurado, muy pensado, muy ingeniero, mientras que los en teoría son, no tienen esos problemas, resulta que vemos que son cruzados cristianos ahora, ¿no? Que escriben libros y se tatúan las cruces de los cruzados para ir a liberar Jerusalén. Y es a ver, que yo, al final, mire, ¿cómo nos engañan? El mundo sí, es sí, al no, revés. yo puedo decir una cosa. Eh, Todo este material que me he elaborado para todo esto, yo estoy seguro que los iraníes lo han estado elaborando, porque Vaya, sí, están actuando conforme a ello. Están actuando y diciendo, verás cómo conseguimos provocar una crisis sistémica. totalmente. No sé si Están la trabajando con metodología, método científico claro, y no sé si la pensado. metodología será la misma, si ellos han tirado por una metodología, no, porque, bueno, en teoría de sistemas, es decir, yo digo, yo me fijo en la teoría de grafos, pero ahí hay más caminos para Muchas, hacerlo, claro. ¿no? Es decir, pero estoy seguro que han utilizado mucho más la cabeza, a pesar de Muchísimo. que son los fanáticos religiosos, han utilizado mucho más la cabeza que todos estos botarates. Ujú. Además son en teoría, los radicales y Mm, llevan siendo durante, no ahora en este conflicto, sino desde hace décadas, ¿no? oh, Llevan siendo los que son más racionales, los que evitan el confrontamiento, van aceptando, van tragando, que los atacan mientras están negociando. Siempre han sido los más cabales y sus respuestas las más estructuradas, mientras que resulta que los listos, no. ¿no? Son los que van a tiro de mata. Bueno, pues ahora te cojo un avión, no, pues mañana te cierro Si no. yo lo que quiero es quedarme con el petróleo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los negocios. Es decir, es que uno escucha las cosas que tiene que escuchar. Bueno, no tienen a nadie mejor. No hay nadie mejor.
No, si hay alguno mejor, lo quitan del medio, Y Juan. si efectivamente si alguno mejor lo despiden inmediatamente. Porque lo que tiene que hacer no es ser bueno, es ser obediente a lo que mandan, vamos a llamarle los mercados, ¿no? Por llamarle de Sí, alguna manera, exactamente. ¿no? Sus principios Y organizadores de la arquitectura. Eso es. ahí está. Claro. Si eres obediente, da igual las tonterías que digas en televisión mientras vayas haciendo lo que te mandan. Si tú tienes ideas propias y tienes unas creencias propias, si no coinciden con las de ellos, poco futuro tienes, indudablemente. Mm. En fin, no sé si he aburrido mucho con el tema o es muy complejo. Va, Yo, por lo menos a mí me encantó si alguien quiere con los comentarios hacer alguna pregunta, que podamos contestar en siguientes programas, pues lo intentaré, ¿eh? Es decir, y nada, simplemente que al menos ustedes sepan que hay metodología para poder analizar las cosas que ocurren con cierto rigor. Que esto no se trata de ir al primer sitio que te llamen y soltar lo primero que se te ocurre, sin orden ni concierto, o seguir las instrucciones de propaganda de los medios anglosajones de todos los días. Porque eso no, es Ya. decir, al final, mira, ya con esto acabo. Hoy he tenido que escuchar en un querido canal, que no voy a dar el nombre, pero bueno, aún no se lo puedo imaginar, en un querido canal que el lanzamiento de Artemis II marca un cambio de época. Artemis II es ese cohete que va a la Luna. Bien, Artemis II y que vamos, fíjate qué desarrollo ha conseguido la NASA, que ya sin combustible va a dar la vuelta a la Luna y se va a impulsar con la gravedad de la Luna y va a volver a la Tierra. Bueno, aquí dedicamos un programa, ¿te acuerdas, Santi? A Sí, lo que sí, era el sí, proyecto Artemis. sí, El proyecto Artemis, que ha salido con 2 años de retraso, va a dar una vuelta a la Luna y va a hacer lo mismo, exactamente lo mismo y con el mismo sistema que hizo el Apolo 8 hace 60 años. pero que ellos fueron, 60 en años. teoría, capaces de bajar a la Luna. No, pero bajar a la Luna ya iba a ser el Artemis 3, que ya no va a ser. Va a ser el Artemis 4 si es que llega. Y el Artemis 3 se va a limitar a salir aquí al espacio cercano y probar el módulo de mando, el módulo de aterrizaje y el módulo de servicio. Porque ahora mismo la vuelta la están dando con el módulo de mando porque no tienen otra cosa. Porque está sin probar el módulo de aterrizaje y el módulo de servicio. Ni siquiera no está probado el acoplamiento. Y eso es lo que tienen que probar. Con lo cual ya el Artemis 4 se supone que será el que aterriza en la Luna allá para el 2028. 28, muy cercano, ¿lo ves tú? Allá, eso dice la NASA, allá para el 2028. Y entonces nos decían, pero esto es un cambio de juego porque esto, a ver, no se trata de ir a la Luna, se trata de ya preparar ya una nave nuclear para ir a Marte, ya desde una base, porque ya a partir del Artemis 4 va a ser una base permanente en la Luna. Y aquí es donde uno dice, ¿y qué fumarán estos para decir estas cosas? Se ¿De fumará dónde la han, radiación de la de dónde lo Luna. han sacado? Solo lo han podido sacar de alguna típico reportaje o artículo sensacionalista de alguien sin puñetera idea, pues de Wall Street Journal, de Economist o del Washington Post, porque si vas a las revistas especializadas del tema, saben perfectamente que eso no es así. No es así. Y entre otras cosas, aparte de los muchos problemas tecnológicos y demás que hay, por una razón muy sencilla: presupuesto. Es decir, si con el 4% del PIB de los Estados Unidos de los años 60 se realizó el programa Apolo, con el 0,2 del PIB actual no se puede hacer el programa para ir a Marte. Y es que es una cuestión. Además, que en los años 60 Estados Unidos tenía un superávit Claro, bestial, no claro, 40 billones de dólares de de deuda. deuda. O para aumentar el presupuesto de la NASA a un 4% del PIB norteamericano. Vamos, nada, es decir, en fin, Bueno, pero bueno. aparte 40 billones antes de empezar esta guerra. Claro, Ya veremos cuando acabe esta simplemente guerra y era por cuando... eso, para explicar efectivamente que las cosas no son tan sencillas y que pues, algunos a veces aparecen en medios de comunicación como grandísimos expertos y demás, tengan cuidado. Es decir, al final hay que ver en qué se están basando, qué dicen realmente las revistas especializadas sobre los temas estos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor les están vendiendo una moto
que no se corresponde para nada con la realidad. Y nada más, Santi. Pues nada. Bueno, recordaros que mañana martes en Eureka News Geopolítica estará Javier Martínez, como siempre. De momento esperamos que en directo. Y por la noche... el martes. El martes. El martes, sí. Mañana publicaremos este vídeo que grabamos hoy aquí en Demoliendo Mitos. A ver si también podemos grabar el programa de Fernando Moragón. Estamos viendo a ver si Moragón puede. Y bueno, pues nada, emplazaros a que nos dais un like, a que os suscribáis, compartáis. Ya sabéis, toda la Ahora más receta. que nunca, ahora más que nunca la ayuda de ustedes es fundamental. Es fundamental. Cuanto más gente se suscriba, pueda suscribirse, y cuanto más... Y las suscripciones son proporcionales a los reenvíos, ¿eh? Cuanto más gente reenvíen ustedes los programas, y además diciéndole, por favor, suscríbete, es que no cuesta nada suscribirse. Eso es importante, porque si pasamos de, ¿qué hay? 200.000 más o menos, ¿no? Sí. Si pasamos de 200.000 a 500.000, tendrán más problemas para censurar. Claro, claro. ¿No? Un canal pequeño lo cierran y ya está, les da igual. Pero cuando ya entras en ciertas cifras de audiencia, ya es dinero también para ellos, les afecta a ellos. Claro. También les afecta a ellos. Entonces, pues tenemos más poder, más fuerza. Y el poder nos lo dais vosotros, con vuestros likes y vuestras suscripciones y con compartir, indudablemente. Pues nada, pues un saludo a todos ustedes y bueno, pues la próxima semana volveremos, ¿no? Como hacían aquellos humoristas españoles, hablaremos del gobierno. Hablaremos del gobierno. Hasta luego. Ya.